Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz. Mi esposa Cristiana Vargas, tenemos 2 hijos, José y Esther. Es lindo el matrimonio, pero también hay peligros. Vamos a ver cómo enfrentar a esos peligros. ¿Por qué vinieron estos peligros? Un pastor decía: el matrimonio es una entrega total. Usted entra por la puerta del matrimonio, entran los dos, cierran la puerta con llave y arrojan la llave por la ventana al fondo del mar. Lo único que puede separar el matrimonio es la muerte. Y ahora tenemos que proteger nuestro matrimonio porque todo está cambiando. Vamos a ver la estructura del hogar en el transcurso de estos 50 años. Desde el año 1950 al 2000, hay un primer estudio que hizo un pastor y quiero compartirles esta noche. ¿Cómo ha ido cambiando la estructura del matrimonio? Y pues los peligros que han entrado al matrimonio, los peligros que hay en el matrimonio por ese cambio estructural que ha tenido la sociedad, y la estructura del hogar también ha cambiado. Antes, en el año 50, la sociedad era rural. El 60 al 70% estaban en el campo, pero ahora en los años 2000 y más, la sociedad ya es urbana. Todo es la ciudad. Todos quienes me dicen, a la ciudad hay lugares que están abandonados, todo está en la ciudad. En los años 50 había colaboración en el campo, toda la familia trabajaba en el campo. Todos estaban en el campo trabajando. Y ahora, ¿qué ha pasado? En el año 2000 hay individualismo. Los padres salen a trabajar, ni ven a veces a los hijos. El esposo y la esposa manejan su economía aparte, separados. No tiene su trabajo y hace que eso, su economía esté separada. En el año 50 la familia era el centro de la sociedad, pero ahora en el año 2000 la familia es separada de la sociedad. Antes la sociedad era agraria, la mujer estaba en casa, pero ahora una sociedad industrial, la mujer trabaja donde hay hombres y hay infidelidad, la infidelidad laboral. Según estadísticas, el 70-80% de los hombres son infieles y el 50% de mujeres son infieles. Ahí el índice de divorcio es así, ¿no? 70% a nivel Bolivia se separan. En Cochabamba el 80% se separan, es altísimo aquí en nuestro departamento. Y ahora ha aparecido la infidelidad online. Interesante. ¿Cómo la estructura del hogar está cambiando? Antes la religión era importante en los años 50. Un divorciado o una divorciada era mal visto. Había vergüenza, ¿no?, que se divorcien. Entonces, ahora es secundario la religión. Hay 70 a 80% de divorcio en nuestro país. Claro, porque la estructura del hogar está cambiando. Antes los padres influenciaban completamente en la educación de sus hijos. Había respeto. ¿Cuál? El hijo que decía algo al papá, ¿no? Un chico que con chancletas, con palos, no se encontraban, sacudían a los hijos, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Los hijos mandan a quién? Los padres. Ha cambiado. Antes la cantidad de hijos eran muchos hijos, 8, 9, 10 hijos, ¿no? Porque todos trabajaban en el campo. Y ahora, en los años 2000, ha cambiado todo esto. La cantidad de hijos son pocos. 2 hijos, por familia, 1 hito, 3 hitos a veces máximo. Y otros ya no quieren tener hijos porque, ¿qué dicen? Es mucho gasto el hijo. Otras familias prefieren tener un perrito, una mascota, le llaman ahora los perritos, ¿no? Los perritos también quieren tener hijos, también una mascota, un perrito, ¿no? Porque eso, ¿qué dicen? El gasto es tremendo cuando uno tiene un hijo. Antes, en los años 50, la duración del matrimonio, ¿cómo era? Años y años y muchos años. Pero ahora, ¿qué ha pasado? El matrimonio dura 2 años, 5 años, se cambian como camisa, inclusive 1 año. Triste la realidad que estamos viendo. Esa estructura ha cambiado y hay esos peligros
Entonces, la estructura del matrimonio cristiano. Ahora vamos a entrar, mi esposa va a empezar a compartir el propósito de la palabra del Señor. ¿Ya? Breve análisis que hemos hecho. Ahora vamos a escuchar la palabra. El propósito de Dios para el matrimonio. Buenas noches, hermanos. Para mí una gran alegría estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo precioso y tener este tiempo de enseñar la palabra junto con mi esposo. Qué alegría ver tantos matrimonios unidos en la iglesia. Qué bendición es para apoyar a las iglesias en la capacitación, porque sabemos que los matrimonios son pilares fundamentales para la iglesia. Amados hermanos, este tema es muy importante, el peligro de ser dos en el matrimonio. Y para entender estos peligros, primeramente, vamos a hablar del origen del matrimonio y del propósito de Dios. Y del propósito de Dios para el matrimonio. Queridos hermanos, en la palabra, en Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2:20-24 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amados hermanos, el propósito de Dios es la unidad. Varón, mujer, ese es el plan de Dios. Cuando un varón y una mujer se unen en santo matrimonio, están comprometidos con el plan de Dios. Dios como guía de ese hogar. Están comprometidos a tener comunión con Dios, ambos, a crecer en la palabra de Dios, a ser guiados con los valores y principios de Dios en su matrimonio. Todo matrimonio está llamado y comprometido con ese plan de Dios. Dios quiere un hogar donde haya unidad, donde haya amor, donde haya comprensión, donde el esposo o la esposa ambos se ayuden, ambos se colaboren en todo lo que hacen. Siendo así, un matrimonio va a ser de mucha bendición para sus hijos. Sus hijos van a ser bendecidos, sus nietos van a ser bendecidos, hasta sus bisnietos, todas sus generaciones. Amados hermanos, es tan importante dar prioridad a Dios en el matrimonio. Cada unidad familiar es luz, amados hermanos. Afuera hay mucha gente que no conoce al Señor. Como mi esposo explicó las estadísticas, qué triste, qué difícil, ¿no? Tantos divorcios, tantas separaciones. Afuera esperan ver en las familias cristianas un ejemplo como familia, un ejemplo como esposo. Todos están observando cómo el esposo trata a la esposa. Todos están observando cómo se ayudan, cómo se edifican, qué es lo que hacen. El mundo está necesitado de ver ejemplos, de ver guías, y vamos a hacer testimonio en nuestro barrio, a nuestros vecinos, en nuestra comunidad donde vivimos y en nuestra ciudad. Vamos a hacer testimonio, siendo luz, siendo guiados por Dios.
Amados hermanos, es tan importante que el varón y la mujer en el matrimonio den la honra y gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús también confirma este propósito precioso. Leemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, versículos 4 y 6, dice la palabra del Señor: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Un matrimonio aferrado a la palabra de Dios es un matrimonio bendecido, firme, fuerte, que cumple la palabra de Dios y la obedece. Los hijos de este matrimonio van a conformar también matrimonios firmes, fuertes, temerosos de Dios, con valores y principios inquebrantables. La familia completa va a ser luz, y ese es el llamado para nuestras familias de Dios. Ese es el llamado, que seamos luz, que seamos ejemplo en este tiempo para la sociedad. Amados hermanos, cada uno decida darle la gloria y honra a Dios con su matrimonio, con su familia, amados hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esa unidad se ve quebrantada? ¿Qué es lo que sucede cuando esa unidad se divide? Siendo por decisión del esposo o de la esposa, cuando toman decisiones equivocadas, cuando fallan de hacer lo que deberían hacer según el propósito de Dios. ¿Qué es lo que pasa, amados hermanos? Ahí están los peligros de ser dos en el matrimonio. Voy a ir mencionando diferentes aspectos que vayamos a tomar en cuenta en su vida matrimonial. Primeramente, cuando no se toma como esposo, cabeza de hogar, y la esposa no apoya en el crecimiento espiritual de ambos. Cuando dejamos de venir a la iglesia, dejar de congregarse, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar juntos en familia, cuando nuestra prioridad no es Dios, tenemos otras prioridades. Cuando dejamos de lado a Dios, ahí empieza la división, ahí empieza la separación, y de ser una unidad empieza a dividirse en dos. Otro aspecto importante dentro del peligro de ser dos en el matrimonio es cuando no valoramos al esposo, cuando no valoramos su trabajo, cuando no valoramos su sacrificio. Porque el esposo trabaja duro para traer el pan a la familia, para proveer para el hogar, para proveer para las necesidades de los hijos, de la esposa. Si no valoramos, si no reconocemos y no se lo expresamos también con palabras, el matrimonio empieza también a quebrantarse. También cuando no reconocemos el trabajo de la esposa. El trabajo de la esposa también es arduo en el hogar, ¿no? Sea haciendo las cosas de la casa, la comida, diferentes actividades en el hogar, o a veces apoyando también con la economía en el hogar, trayendo también el sustento para el hogar. Si no valoramos ese trabajo, si no reconocemos y no enseñamos a nuestros hijos a reconocer a su mamá, a su papá, el trabajo que hacen ellos, el matrimonio también empieza a quebrantarse, empieza a dividirse. Otro aspecto importante también es cuando el varón deja de ser líder del hogar. ¿Quién toma el liderazgo en el hogar? La esposa.
Cuando el esposo no asume su liderazgo como sacerdote del hogar, como líder del hogar, la esposa toma el liderazgo. Y qué triste, empieza la competencia, empieza el problema entre los dos. Empieza la competencia. ¿Quién es el líder? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene la razón? Empiezan ahí los problemas. Amados hermanos, la palabra es clara. En 1 Corintios 11:3 dice la palabra del Señor: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amados hermanos, hay un orden divino establecido por Dios, el cual debemos obedecer, al cual debemos sujetarnos. El varón es el sacerdote del hogar, él es el líder. La esposa es la ayuda idónea. Amadas hermanas, nos toca hacer ayuda, apoyar el liderazgo del varón, apoyar su liderazgo en el hogar, apoyarle en su trabajo, apoyarle en el ministerio que le ha tocado al esposo. Amadas hermanas, toca hacer ayuda idónea y debemos sujetarnos a lo que dice la palabra, no a lo que dice el mundo. En el mundo traen ideas diferentes, ¿no? Hay mucho feminismo, hay muchas cosas diferentes a lo que dice la palabra, pero nosotros debemos sujetarnos a la palabra de Dios, a lo que dice la Santa Biblia. Amados hermanos, cada palabra escrita aquí en la palabra de Dios son palabras que han salido de la boca de Dios, es el consejo de Dios, palabras que van a guiar tu vida, que te van a aconsejar, que te van a guiar, te van a consolar, te van a animar. Y debemos hacer lectura en nuestros hogares para seguir creciendo en la palabra del Señor. Otro aspecto entre los peligros de ser dos en el hogar, que es importante mencionar, es cuando se pierde el respeto. Cuando la esposa o el esposo pierde el respeto al cónyuge. Cuando empiezan los malos entendidos, los problemas, las discusiones, las peleas, las agresiones verbales, Dios nunca quiera, físicas, violencia psicológica, violencia física, cuando se pierde el respeto. Los que tienen hijos, los hijos ven. Qué triste, qué difícil. Varios años nosotros hemos estado pastoreando iglesias. Trabajar con los niños, jóvenes, adolescentes, que llevan ese dolor en su corazón, de ver violencia en su familia, en su matrimonio, en el matrimonio de sus papás. Tantas heridas en su corazón. La palabra del Señor dice en Efesios 6:4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos jóvenes, muchos hijos llevan esa ira, ese enojo, esa rabia. Detrás de esa ira, detrás de esa rabia, hay muchas lágrimas, hay mucho dolor en su corazón. Hay mucha ansiedad, hay muchas tristezas que guardan en sus corazones. Y esos jóvenes niños, ¿dónde se van a refugiar? Qué lindo que hayan iglesias, pastores, líderes que apoyen a esos jóvenes niños. Y los hijos que no van a la iglesia están expuestos a muchos males que hay afuera, que el mundo les ofrece. ¿Qué males les ofrece el mundo? El alcohol, malas amistades. Los jóvenes toman malas decisiones, se perjudican. Cuán importante es que el matrimonio decida vivir un solo proyecto, un solo propósito.
Otro aspecto importante también, dentro de los peligros de ser dos en el matrimonio, está la comunicación. La comunicación es muy importante, hermanos. Entre los dos esposos, tener esos tiempos de hablar uno con el otro. Diariamente, hermanos, deberían compartir siquiera una comida, o el desayuno, o el almuerzo, o la cena. Compartir juntos en familia. Siquiera un alimento, ¿no? Orar unos por otros, hablarse, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? He tenido este problema, esta dificultad, te voy a apoyar, te voy a ayudar. Esposo, esposa. También con los hijos. Porque la familia es el refugio de los hijos, del esposo, de la esposa. Es el lugar donde uno puede descansar. Es el lugar donde uno debe recibir amor, ánimo, fortaleza. Las cosas a veces son difíciles en el trabajo, afuera, diferentes circunstancias, pero el hogar debe ser un lugar de descanso, de sosiego, de ánimo. Deberíamos tener ese tiempo cada uno en su hogar, diariamente, y un día a la semana, sea fin de semana, tener una tarde juntos en familia, esposa con los hijos, compartir, ir al parque, tal vez ir a comer algo, o en la misma casa prepararse una comida, estar juntos. Esos tiempos son importantes, de hablar, de decirse te amo, te quiero lo mejor para ti, te voy a ayudar, también de pedirse perdón, de perdonarse. El pedirse perdón es diariamente entre esposos. No podemos irnos a dormir enojados. Ahí también empieza la división en el hogar. Debemos perdonarnos. No somos perfectos, nadie lo es. Tampoco debemos exigir perfección en el esposo-esposa. Y debemos esforzarnos cada uno en ir mejorando, en ir superando los problemas, amados hermanos. A mí me tocó tristemente ver familias dividirse, familias divorciarse. Yo tenía un docente en la universidad, era muy excelente docente. Trabajaba en varias universidades, trabajaba en una empresa, asesoraba varias empresas. Era miembro de una asociación y también era directivo. Aparte de eso, días de semana, tanto trabajo, no tenía tiempo para su familia. Y fines de semana iba a congresos, hacía seminarios. Y un día en la clase comentó, mi hijita era chiquitita, y el otro día le vi, ya había estado grande. ¿Cuánto tiempo no le había visto viviendo en la misma casa? Qué triste, ¿no? Luego ya en la universidad nos enteramos que al poco tiempo se había divorciado. Él no era creyente, ¿no? No tenía valores, no recibió una enseñanza, pero también sucede. Conozco familias cristianas que por no tomar el consejo de Dios, no hacer como la palabra dice, ha terminado el divorcio. Una hermana un día me dice, Pati, te cuento que me estoy yendo. ¿A dónde? Me estoy yendo a La Paz. ¿A qué estás yendo? Estoy yendo a trabajar. Ah, con tu familia, ¿vas a irte? No, yo nomás solita. ¿Pero cómo te vas a ir a trabajar? Sí, por unos meses. ¿Y tu esposo? Ahí se va a quedar. ¿Y tus hijos? También se van a quedar. Yo nomás me voy a ir. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú deberías estar con tu esposo, con tu familia. Puede ser un tiempo corto, ¿no? No meses. Ella igual se fue. No hagas eso, me dijo, no hagas. Igual se fue. Me dijo, mi mamá me ha dicho que tengo que ejercer mi profesión y ese trabajo se ha presentado y me voy. Se fue. Volvió de meses. Su matrimonio acabó en divorcio. Hoy día se lamenta mucho.
haber dado prioridad a su profesión, haber escuchado el consejo de su mamá, que iba en contra de la palabra de Dios. Uno cuando se casa, deja padre y madre. Se une a su esposo, a su esposa, y son una sola carne. Y emprenden un proyecto como familia, dando prioridad a su familia. Siempre en primer lugar. Esos son los peligros a los cuales el matrimonio puede llegar. Separación, divorcio, sufrimiento de los hijos, cuánto dolor para ambos y para los hijos. Pero hay cosas que se pueden hacer para sacar el matrimonio adelante, para mejorar el matrimonio, para cuidar el matrimonio. Y mi esposo va a compartir lo que se puede hacer, lo que dice la palabra de Dios, los consejos que la palabra de Dios nos ha dado. Ahora mi esposo les va a compartir. Gracias. Para terminar, los consejos, es muy importante obedecer a los consejos, ¿no? A los pastores con muchos años, matrimonios con muchos años, líderes que tienen mucha experiencia. Yo quiero contar de un pastor, Alejandro Córdoba. Hace muchos años llegó aquí a Bolivia, en México, vive. Alejandro Córdoba vive en Celaya, tiene una iglesia de 2,000 miembros. Y él cuenta esto cuando estuvo visitando Bolivia. Es importante tener y recibir los consejos. Había una pareja en su matrimonio, en su iglesia. Un matrimonio joven, como aquí hay matrimonios jóvenes con hijitos pequeñitos. Entonces, el joven, el esposo, dijo, pastor, se acercó al pastor, ¿no? Quiero viajar. ¿Dónde? Le dijo el pastor. Quiero viajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, como México, vecino de Estados Unidos, quiero ir a Estados Unidos, le dice el esposo. ¿Y vas a ir con tu esposa? Le dice, no. No, yo nomás voy a ir. No, pues no tienes que ir vos, hijo, tienes que ir con tu esposa y con tus hijitos, porque son uno, no son dos. Hay ese peligro, hay el peligro de separarse. No puedes ir, le dijo. Y pues él insistente, ¿no? Otra vez fue don el pastor, quiero ir a Estados Unidos, dice, ¿no? Y el pastor dice, no vayas, tienes que ir, si vas a ir, tienes que ir con tu esposa y con tus hijitos. Así tan insistente el joven, el esposo, que un día al culto le vio entrar a la esposa y los dos hijitos. Y ya no estaba el esposo. Y el pastor le dice, ¿y dónde está tu esposo? Se ha ido a Estados Unidos, le dice. Sin permiso, ¿no? Sin ese consejo que le tiene que ir contigo, se fue solo. Pasó un buen tiempo, casi como un año pasó. Y después aparecen los dos en un culto, aparecen los dos entrando, el esposo y la esposa, con sus hijitos, ¿no? Ya más grandecitos. Y pues estaban reunidos ahí, y pasó el tiempo. El pastor estaba ahí en el culto, y de repente el esposo entra llorando, gritando por la puerta. Pastor, después detrás su esposa y sus dos hijitos. Pastor, diciendo, ¿qué ha pasado? Asustado el pastor Alejandro. ¿Sabe qué, pastor? Le dice, usted me aconsejó, que no vaya a Estados Unidos, sino vayamos los dos juntos, con mi esposa y mis hijitos. Y yo no le he hecho caso al consejo, he sido desobediente, pastor. ¿Sabe qué? Me he contagiado con SIDA. Ese tiempo no había medicamentos para alargar la vida, ¿no? Y voy a morir, pastor, le dice, ¿no? Le he contagiado a mi esposa por no recibir ese consejo, por no ser obediente. Le he contagiado a mi esposa y los dos vamos a morir. ¿Sabe qué, pastor? Le pido que cuando muramos los dos, usted se haga cargo de nuestros dos hijitos. Tenía dos hijitos. Y pasó el tiempo y los dos fallecieron por no recibir los consejos que le habían dado. La Biblia también tiene consejos para nuestras vidas, queridos hermanos. Hay muchos consejos para nuestro matrimonio. Hay el consejo de ser responsable. Esposo, hay que ser responsable, ser un líder, enseñar, orar, hacer nuestro devocional. Y la esposa tiene que cuidar su hogar. Hay la gratitud también dentro de nuestro matrimonio. El marido tiene que reconocer lo que la esposa hace, aunque sea cosas pequeñitas,
tenemos que reconocer lo que es la esposa. Y la esposa tiene que tener un espíritu también de gratitud. ¿Qué más nos enseña la palabra? Dale el primer puesto. El marido tiene que darle el primer puesto a su esposa. Es muy importante. Como dijo mi esposa, haz cita con ella, salga, habla a su corazón. Y el esposo no tiene que mirar a otras mujeres, como dice Job 31:1. Y la esposa tiene que decir cuánto le admira, si le gustan a los esposos, que escuchar que la esposa nos diga cómo eres, te admiro porque has hecho esto. No, nos gusta eso. Tiene que haber disciplina dentro del matrimonio. El marido tiene que ser constante en la disciplina de los hijos y la esposa tiene que enseñar a los hijos a ser leales a su padre. Tiene que haber comunicación. El marido tiene que escuchar a la esposa, no cegarse, sino escuchar, porque la esposa se sorprenderá y seguro se sorprende. Cuán grandes ideas tiene la esposa, uno se sorprende. Y la esposa tiene que decirle cosas bonitas y en vez de quejarse, entonces hablar y entenderse. El esposo es el líder, no hay que corregirle a la esposa en público, no le avergüences. Y la esposa tiene que sujetarse a su dirección. El esposo tiene que entender a su esposa y honrarle en público. La esposa tiene que procurarle entender lo que él dice. A veces no nos explicamos muy bien y hay discusiones. Tenemos que explicar muy bien para que nuestra esposa nos entienda. Tiene que haber respeto. El marido no tiene que comparar con otras mujeres, ni con su mamá, ni con otras personas, a su esposa. No tiene que comparar, salvo que le diga, tú eres la mejor. No, halagar a su esposa. Y la esposa, nunca hables de tus problemas de tu matrimonio con los de afuera. Ya son uno, no son dos. Ese es el peligro. No hables con otras personas lo que está pasando dentro de tu matrimonio. Los dos tienen que dialogar, los dos tienen que hablar, charlar. Entonces, para solucionar esos problemas que tienen. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Entonces está en charlar y en dialogar. No saques afuera esos conflictos que tienes, ¿no? Solucionan los dos, solucionan, porque son una hora. Y tiene que haber perdón. Es muy importante. Perdóname, ¿no? Te le pido a mi esposa, perdóname. ¿De qué me dicen? Pues por si acaso, le digo, ¿no? Por si acaso, algo hice, ¿no? Perdóname. Y esposa, no olvides, olvida los fracasos pasados que ha tenido tu esposo. Tal vez, a veces tenemos nosotros proyectos, planes, y pues nos va mal, ¿no? Y pues a veces la esposa te atormenta, dice, ¿por qué has hecho esto? No, mira, te ha ido mal, ¿no? Esos fracasos nos sirven de experiencia, ¿no? Algún negocio, algún proyecto, un viaje que han tenido. Entonces, eso, olvidarse, nuevamente empezar. No recuerdes esos pasados fracasos. Paciencia, marido, no hagas cambios bruscos. A veces nosotros cambiamos rápidamente, no decidimos rápidamente y eso le afecta a la esposa. Esos cambios bruscos que uno tiene, a veces toma de decisión, vamos a viajar, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces siempre planificar y dialogar con la esposa es muy importante. No hay que hacer cambios bruscos porque sabemos que la esposa es un vaso frágil. Y pues la esposa sea flexible en cuanto a tus prioridades. El esposo también tiene planes, por eso es importante conversar, charlar y ver qué prioridades tienen, ¿no? Ambos juntos dialogar. Y para terminar, marido, muéstrale que puedes disciplinarte también. A veces uno puede decir, ¿por qué disciplinarme? ¿No? A veces tenemos cositas los varones, ¿no? Algunos detallitos que a la esposa no le agrada, entonces nos disciplinamos, ya no lo voy a volver a hacer. Eso es importante. Y la esposa, muéstrale que tienes confianza en sus decisiones de tu esposo. Han charlado, han conversado, y él es la cabeza del hogar, entonces han conversado y él decide. Previo conversación entre ambos esposos. Cuán importante, queridos hermanos, es obedecer a los consejos que tiene la palabra del Señor. Es muy importante. Y vamos a ver en Colosenses 3:13 para terminar. Nuestras Biblias, los que han traído, vamos a leer. Sé que no somos perfectos. Agárrense de su esposa, agárrense de la mano y vamos a mirarnos a los ojitos y nos vamos a pedir perdón esta noche. No queremos ser dos, sino queremos ser uno. A veces los conflictos y los problemas hacen que nos distanciemos, hacen que nos separemos. Pero Dios quiere que nos perdonemos a pesar de que hemos hecho algunos detalles. Dios quiere que pase, que perdonemos
lo que ha pasado en nuestras vidas, tal vez decisiones equivocadas, algo que hemos hecho, discusiones, conflictos, la parte económica. Dios quiere que nos perdonemos. Tómense la mano de su esposo, de su esposa, agárrense y mírense a los ojos. Y vamos a leer este versículo. Dice así, Colosenses 3:13. Voy a pedir a mi esposa que venga aquí adelante. Tómense de la mano, queridos esposos, esposas. Y nos vamos a pedir perdón. Sí, es importante eso. Dice la palabra del Señor así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mírense a su esposa un ratito y díganse brevemente: perdóname, si te he fallado o hecho algo, perdóname. Queremos ser uno, ya no dos. Hay muchos conflictos, problemas, pero queremos salir adelante los dos, y porque somos ahora uno. Agárrense de sus manitos, mírense un ratito y pídanse perdón, mirándose, y dense un besito. ¿Sí? ¿No quieren darse besito? Perdóname. Perdónense, queridos esposos, esposas. Vamos a orar esta noche para terminar. Como dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a inclinar las cabezas, queridos esposos, esposas. Vamos a inclinar las cabezas y vamos a orar. Vamos a pedir por nuestros matrimonios. Vamos a pedir que Dios nos dé fortaleza para seguir adelante, a pesar de lo que está pasando en nuestro país, en la sociedad. Dios quiere que haya matrimonios fuertes, unidos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado lo peligroso es que andar dos. Si no tenemos que andar uno, unidos, esposo y esposa. Es un misterio, Señor, pero es algo hermoso, Padre amado. Pedirte que tú nos guardes siempre, nos cuides y nos des mucha sabiduría para seguir adelante, a pesar de los problemas, de los conflictos que hay dentro de nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos a resolver esos conflictos para que podamos salir adelante y seamos ejemplo donde estemos. Ejemplo en el barrio, ejemplo en la iglesia, ejemplo donde estemos, Señor. Pedirte que tú nos perdones, Señor, tanto al esposo y a la esposa, Señor. Sabemos que no somos perfectos. Pedirte que nos ayude, Señor, a ser ejemplo también para nuestros hijos, Padre Celestial, ya que ellos andan viendo, Señor. Y queremos, pues, nosotros ser ejemplo para que ellos más adelante, pues, tengan también matrimonios fuertes, Padre Celestial. Y perdónanos, Señor, todo lo malo que hemos hecho y hacemos, Padre amado. Ten misericordia de nosotros. De aquí adelante queremos seguir en tus caminos, Señor, como matrimonios unidos y fuertes, Señor, en ti, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Cuida nuestras vidas, cuida nuestros matrimonios. Ponemos en tus manos nuestros matrimonios, ya que este tiempo hay mucho ataque, Señor. Pedimos que tú nos cuides, Señor, y nos guardes. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.